Nos habíamos quedado como en este enfoque hablado de lo común y habíamos introducido lo que comentaba ella lo que introdujo también fue un poco de historia, ¿no? De dónde viene la historia de lo que es el tratamiento de esos bienes que fueron comunes, que luego se privatizaron o se convirtieron en propiedad del Estado, con los estados generales, ¿no? Y luego ya, pues, toda la historia que podemos extrapolar, ¿no? Pero que lo interesante aquí, a mí creo que me parece como yo un poco llevo ese enfoque porque se da una coyuntura cuando yo estaba en México de que en México empieza a haber como desde las teorías decoloniales, tanto en la academia como en los colectivos más culturales, se empieza a hablar de estas teorías desde la visión latinoamericana y también hay ya personas de la academia, sobre todo en la Universidad de la Tierra de Oaxaca, en Chiapas, que empiezan a introducir la noción de lo común, ¿no? La noción de lo común como un término que se amplía a entender que hay otros tipos de gestión de esos recursos, ¿no? Y que hay personas, como por ejemplo puede ser el ejemplo del ZDN y Caracol, como una modelo de gestión, que ya se viene hablando mucho desde los años 90, pero que ahora se le pone esta palabra de lo común. Y en España se empieza a recuperar en el diccionario antiguo la noción del lo común, que yo creo que ni mis bisabuelos entendían que era eso. Sí, aquí adelante. Y se convierte un poco en una apropiación que hasta desde el mundo de la cultura todo el mundo empieza a hablar de los comunes. Se traslada a la política, de los partidos, pues, digamos, más de izquierdas o de derechas, empiezan a aparecer partidos más pequeños que traen este enfoque. Y eso de alguna manera permea socialmente. ¿Qué quiere decir? Que eso no significa que el discurso todo el mundo lo entienda como tal. Es decir, no quiere decir que hablar de que tenemos que enfocar una sociedad más donde los bienes comunes puedan ser autogestionados de manera comunitaria. En esa idea no significa que porque haya partidos políticos que están con este discurso, eso haya permeado socialmente y haya funcionado. Sin embargo, en el mundo de la cultura y a través sobre todo de reciben espacios culturales, espacios dedicados como los Fab Labs, ¿no? A la tecnología, al arte, a la participación ciudadana, se empieza a implicar mucho estos enfoques. ¿Y en qué consiste? Bueno, lo que tenemos que tener simplemente es que hagamos como que yo le llamo a la tríada, que para intentar promover proyectos que impliquen un enfoque desde la idea de lo común, de los comunes, que queremos decir con esto que siempre va a haber una comunidad de personas que puede ser más o menos amplia. Cuando hablamos de comunidad de personas podemos hablar de más de una mano, es decir, de dos personas en adelante, que gestiona a través de un protocolo de gestión acordado, que no tiene que ser igual en Galicia que en Navarra. Eso va a decidirse. Sí que hay unas maneras importantes que tienen que ser asambleas horizontales, no puede ser un formato vertical, tiene que ser un modelo de gestión más horizontalizado, donde haya cierta democratización a la hora de dialogar y decidir los asuntos, donde se realizan asambleas, se ponen como un acuerdo, se rotan los roles, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo puedo a lo mejor llevar una asamblea y luego en ese momento estoy tomando el rol de mediadora, pero luego en la siguiente asamblea lo tomo a otro, se llama rotatorio. Entonces, esos protocolos de gestión se están basados en la horizontalidad, en la transparencia, esas cosas que venimos hablando ahora, en que no pueden ser, ¿cómo se dice?, son heredables de generación en generación, esos protocolos, pero pueden ser modificables dependiendo del contexto, ¿no? Y de la situación rápida. Y luego tiene que haber un bien común, es decir, ejemplo. Si nosotros ahora vamos a pensar en un prototipo de mediación para este museo, y lo que vamos a hacer desde este enfoque, no puede faltar una comunidad de personas que es externa al museo o que también forma parte del museo, pero trabajan juntas. Una cosa es la comunidad de trabajadores del museo, que implicaría a todos los diferentes estados de trabajadores, ¿no?
pero también a una comunidad que no solamente son los públicos masivos o museos, sino que tenemos que ser capaces de poder incluir a comunidades de personas que normalmente no vienen. Esas son esas personas que muchas veces se quedan fuera o no vienen porque por circunstancias no entran, porque no se sienten parte. Hay que ver todo eso. El bien común en este caso sería el museo, puede ser el museo como espacio, como bien público, que no sería lo mismo que el bien común, porque hay una diferencia. Aquí, ¿qué pasa? Que tenemos una propiedad estatal y ya no sería un bien común esto, porque la gente a veces confunde lo que es un bien público con un bien común. Porque damos por hecho que puede ser gratuito, por ejemplo, a las personas, cuando hablabas de las cosas de cultura, ya es un bien común, pero no porque está gestionado por el Estado, desde esa fórmula administrativa con un protocolo de gestión que lo define el Estado. ¿No? Entonces, ¿cómo podríamos, la pregunta que se han hecho mucho en países occidentales, desde este enfoque es, ¿cómo podríamos comunalizar un espacio público? ¿Cómo podríamos comunalizar el Museo Nacional Universal de Bellas Artes? ¿Para qué es necesario comunalizarlo y por qué? Es decir, una, con un régimen de propiedad de gestión del Estado es difícil. Ahora, se pueden generar espacios dentro del museo donde se abra un poco a ese enfoque y se pueda generar otras dinámicas. Y ahí es donde entra la mediación. Entonces, el enfoque que yo les traigo, yo me enfoco aquí. Estas tres cosas son importantes para que exista una gestión posible de un espacio, de un bien común, que se le llame desde esta idea del programa. Pero a mí me parece importante centrarnos aquí, porque nos queda claro que tenemos un espacio público, tenemos el aire, tenemos el agua, necesitamos esos bienes para poder vivir. Los bienes medioambientales son los más obvios, porque no podemos vivir sin respirar, porque no podríamos vivir sin agua. ¿Sí? ¿Podríamos prescindir de un museo para vivir? Sí, viviríamos igual. Pero eso no significa que la cultura ya sea reconocida como un bien común. Generalmente está reconocida como un bien cultural, pero desde una visión muy occidental, visión liberal, de esta conformación de los estados del siglo XIX. ¿Y sí, qué pasa si entendemos la cultura como un bien común y no como un bien cultural? ¿No? ¿Ven la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Dónde podría radicar la diferencia de entender la cultura desde su abstracción, ¿no? Cultural que siempre, digo yo, que siempre van a estar la propiedad fundamental en el bien cultural. Claro, antes de hablar de lo cultural antiguamente, pues se hablaba de prácticas sociales. Cuando tenemos la conformación de los estados con la modernidad, ahí es cuando hay una apropiación de esos bienes que antes eran comunes, que eran esas prácticas sociales que producía la sociedad, porque se producían esos medios, ¿no? Se convierten en bienes que son propiedad del Estado, luego en el siglo XXI en el mercado y tal. Y ahí radica, ahí lo que tú dices, la noción de bien cultural está muy cercana y hoy en día pues, a la idea del público, de la industria cultural, de ese consumo cultural, ¿no? Que no salimos de ahí, que cada vez va más en boga. Pero la idea de la cultura entendida como bien común es otra cosa. Implica no necesariamente captar a toda esta gente y meterla aquí dentro, ¿no? No es eso. Tenemos un archivo que tú consideras como tú te dedicas a eso, eres como la cuidadora, que es importante que no se pierda. Habría primero que preguntarle a las personas si eso es lo importante que se pierde. Cómo conectar ese archivo con la sociedad es muy importante ahí, cómo mediar en esa conexión, pero las personas tienen que tener acceso a esa materialidad a través de su propia experiencia para poder apelar a ese archivo, porque no es lo mismo, yo puedo ver el cuadro de Salvador Dalí y a mí eso me puede impedir que yo entre, porque a mí puedo pensar, eso no es para mí. Yo me da igual Dalí o no sé qué Dalí. El tema es que ya no digo que sacar esa obra afuera, pero sí hay una manera de interactuar con todo lo que hay aquí, hacia afuera, ¿cómo lo harían? ¿No? Cómo esas personas a lo mejor pueden, si nuestra misión es que la gente conozca la obra de Salvador Dalí, porque nos parece importante, eso es una misión particular, es nuestro deseo, es nuestro deseo individual.
pero eso no significa que sea lo que la gente quiere. Otra cosa distinta es que nosotros vemos relevante que eso sea conocido por la gente. No sé si me voy a entender, o sea, hay que separar un poco la noción de público, todo eso que se conoce, desde esa parte, porque no es lo que estamos tratando de entender desde ese enfoque. Yo me centro un poco en esta idea que en realidad los autores... Entonces, a mí me ha interesado mucho desde la filosofía esta figura que es Vincent Desprez, que habla de las comunidades de afectadas. ¿Qué significa eso? Ella parte de la premisa de que todas somos, como seres sociales, todas las personas estamos afectadas socialmente por situaciones muy similares. Y en esa afectación no tenemos que tomar en cuenta únicamente aquello que nos afecta de manera negativa, pero cuando hay algo que te afecta grandemente, y sobre todo hay una afectación emocional, porque ella viene del mundo de la psicología y la filosofía y trabaja un poco con toda la cuestión emocional y afectiva, sí que hay algo que te conecta con los demás, da igual de dónde venga. Luego ya nos particularizaremos en las condiciones materiales de cada quien, pero me puede afectar algo a mí que también te puede afectar a ti. Y entonces ella habla de esa creación posible de una comunidad de experiencias. Es decir, a partir de mi experiencia y de la tuya, si somos capaces de escucharnos, de comunicarnos, siempre hay un entendernos como parte de una comunidad de experiencia. Y que en esa apropiación de ser parte de una comunidad, seremos capaces de transformar algo. Es como una idea un poquito a veces ideal, pero es fácilmente entendible con las comunidades de afectados, como puede ser el ejemplo de Alcohólicos Anónimos. Yo no sé si eso existe en Cuba. Sí, creo que sí. O comunidades afectadas por... Sí, hay muchos ejemplos, pero el de AA es muy interesante. Bueno, ya no es el modelo estadounidense de esas comunidades, pero el modelo en sí no deja de ser. No voy a ver de dónde viene, también de lo caritativo, de ciertas cuestiones que... Vamos a olvidarnos un poco de lo que permea en el sentido de lo fundacional para entender cómo funcionan esas comunidades de personas. ¿Por qué se juntan? Porque ahí hay mediadores, porque tienen un problema común. Claro. Y también porque hay un estigma social. Y preparación cultural diversa y todo. Claro. El problema común podríamos considerarlo, vamos a decir que hay un bien común, en ese caso podría ser la salud, o podría ser eso, buscar desvincularse de una sustancia que me ha provocado cierta adicción, si lo queremos ver así, ¿no? Pero el caso es que esa comunidad de personas afectadas por una cuestión común, que no vamos a llevarla al alcoholismo, vamos a llevarla ahí, una cuestión multifactorial ahí, pero vamos a intentar entender cómo se junta una comunidad, cómo hay unos protocolos de gestión, que no voy a cuestionar ahora si vienen de una institución o fundación, pero para que entiendan el ejemplo, ¿no? Hay una manera clara de funcionar ahí, hay unos mediadores que acompañan esos procesos. Y es interesante el modelo, yo no lo pongo como para que tengamos que extrapolar eso a una mediación cultural, una relacionada con el mundo de las artes, pero podríamos pensar en algo así. Una comunidad de experiencia que lo que hacemos es juntarnos para hablar de lo que nos pasa desde lo subjetivo, pero para generar algo que sea efectivo. Esto es un tema un poco amplio, pero de lo que se trata en estas comunidades, vamos a decir ahora el enfoque por común, llevado a la comunidad de personas afectadas en el museo y por el museo. Es una cosa amplia, vamos a hacer un ejercicio. Para mí hay dos cosas importantes, ¿no? Por un lado, el ejercicio de la escucha, que vengo hablando de toda la mañana y llega a ponernos también en el lugar de las otras personas. El ejercicio que hicimos antes pues sirvió desde una cuestión también muy pequeña, pero si solo extendemos y lo hacemos de diferentes, con una comunidad concreta, como puede ser estudiantes, y lo hacemos en diferentes momentos del curso, veremos que eso puede ir generando esa posibilidad de ver si realmente hay que ponerse en el lugar de nosotros. El dejarnos afectar. Lo que me pasa a mí también le pasa a otros. A veces estamos como ensimismados, ¿no? Pero ya no solo esa idea también como alcanzable de ponte en el zapato del otro.
Vale, ¿qué significa ponerse en los zapatos del otro? Sí, tener otra perspectiva, ser capaces desde la escucha de entender, de no generar juicios de valor previo, ¿no? Porque tampoco ponerse en los zapatos del otro es tomar esa idea de yo voy a salvar al mundo, no va por ahí. Va por hacer ese ejercicio exactamente de decir, bueno, yo convivo en este espacio con estas personas, ahora tengo la oportunidad de a lo mejor charlar de esto, escuchar y ver que de eso me apena, es decir, pues a lo mejor hay unas diferencias, pero yo cuando escucho situaciones, pues ayer hablando con Anabel, compartimos cosas, puedo encontrar algo en común que nos pueda permitir, desde ese común, encontrar algo que nos permita dialogar y quizás comenzar a pensar en cómo poder mediar ante una cuestión que necesitamos cuidar. Y cuando hablo de cuidar, hablo de generar algo que nos permita que todos podamos tener una mejor situación. Desde pensar la mediación y la educación, ahora el enfoque, hemos hablado sobre situaciones también personales y sociales subjetivas que cada quien está viviendo en el contexto aquí en La Habana. Y yo, pues bueno, todo esto es como una cuestión más, si quieren, más de pensamiento, de reflexión teórica, que a mí me ha permitido poner un marco a todas estas herramientas que son previas a todo lo que yo les vengo contando ahora. Es decir, yo llego un poco a estas reflexiones desde la práctica. Primero estar fuera y en la posibilidad que hablábamos antes de que he tenido en México y en otros espacios de llegar yo con ciertos dispositivos y tomar acción en el espacio público sin que nadie me lo impida. Luego, con todos esos datos y un batiburrillo de archivo que se generó durante más de 10 años, decido hacer la tesis y es por eso que les vengo contando cómo llego a explicaros hoy aquí que mi trabajo que estoy haciendo ahora pues enmarca un poco la mediación desde ese enfoque profundo. Entonces, cuando hablamos de mediación, obviamente ya hemos visto que está esas personas que median, que tienen ciertas posibilidades de poner a compartir, vamos a decir, ciertas herramientas que casi son métodos de trabajo, desde la escucha, el acompañamiento, la posibilidad de que sucedan esas conversaciones, esos diálogos, pero también hay otras herramientas que están al alcance que tú utilizas como medios. Desde el mundo de la educación artística o de la creación artística hay muchos múltiples dispositivos que tú puedes diseñar. Entonces, yo lo que les voy a mostrar, y que es algo que compartí ayer en la clase de Anabel, son diferentes herramientas que podrían entrar en lo que se conoce como herramientas de trabajo etnográfico, herramientas de investigación, acción participativa. Eso desde un punto de vista, si se quiere, más académico. Pero en el fondo y en el trasfondo de la reflexión son herramientas didácticas, son herramientas pedagógicas, son herramientas que invitan al juego, que invitan a la provocación, que invitan a participar. Entonces, desde el mundo de la educación y desde el mundo del arte se cruzan muchas herramientas que son parte de ese llamado mundo mediación artística o mediación social, mediación más cultural, pero que al final lo único que hacemos es poner la posibilidad de que a través de ciertos objetos, a través de ciertas reflexiones que nos permitan activar ciertas preguntas que nos hacemos, hablar de algo mucho más complejo y abstracto, ¿no? Que en este caso podría ser, la pregunta que yo les traigo hoy es cómo hacer que la mediación exista en un lugar donde no existe, porque podrían ser, por ejemplo, las casas de cultura. Entonces, a través de herramientas como esta podemos empezar a trabajar con las personas esta mediación. Es decir, estas herramientas se convierten casi en ese mediador, como decíamos antes, promueve una conexión entre diferentes personas, entre diferentes situaciones. Esto lo pongo porque todas estas herramientas de las que les voy a hablar ahora pueden ser replicables a cualquier ámbito de trabajo, a cualquier ámbito en el que queramos, digamos, aplicar una mediación. Normalmente no las diseño yo, Adela, sino que también son producto de un codiseño
que se trabaja de manera colectiva, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hacer después entre nosotros. Normalmente se facilita, yo siempre hablo de que la mediación puede suceder dentro de un espacio, porque también es interesante que suceda afuera. Por eso antes cuando me decías que igual acá, dependiendo de lo que hagas en el espacio público, puede ser posible o no, lo que les voy a contar ahora de ejemplos, ustedes me van a decir si eso sería posible en Navarra. Porque yo no sé, todo está como muy mediatizado por un corte también, a veces de activismo social, de ideología, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? No tiene que ser así. Y luego son herramientas que, esto siempre lo digo, pero no sé qué tanto acá se pueden conseguir ciertos materiales para que sean posibles, pero no necesariamente necesitamos tener papeles rotuladores y todo eso. Siempre se pueden adaptar a trabajar pues, de una manera con lo que tenemos al alcance. Y vamos a trabajar la primera herramienta, que es el afectón. Entonces, imaginemos que ahora vamos a empezar un ejercicio de mediación. Vale. Yo doy por sentado, aunque sé que existe, está aquí Orantis, vamos a imaginarnos que en el museo no existe la mediación como tal. Y entonces me he planteado un poquito que a través de esta herramienta, el primer paso, si yo les hablaba de las comunidades afectadas, es que nos recolocamos nosotros aquí ahora como una comunidad de personas afectadas en relación a este espacio del museo. Y vamos a ver por qué se plantea así. Entonces, este afectómetro que yo traigo como yo normalmente lo que hago, el afectómetro es una herramienta que permite medir afectos y afectaciones de manera positiva o negativa en diferentes niveles. Me afecta una cosa mucho, poco o me afecta más o menos. Entonces se pone una línea de porcentaje del 0 al 100 y las personas van escribiendo o hablando, si te pones aquí, de una afectación y luego vamos compartiendo eso y vemos si tenemos afectaciones en común con Delia, si yo a Delia, tengo afectación en común con Mercedes en relación a un tema. Yo esto he trabajado mucho en relación a temas medioambientales, por ejemplo en las ciudades, con personas y colectivos que están preocupados por la contaminación medioambiental, que puede haber, por ejemplo, en La Habana a través de la contaminación de los coches. Y entonces lo que hacemos es pensar de una manera primero más subjetiva cómo me afecta a mí, a mi salud, a mi movilidad, a X cosas que tienen que ver con eso. Y luego, al ponerlo en común, también tratamos de llevarlo a nivel social. Es decir, no solo se quedará en un ejercicio individual, sino también en compartir, vale, cómo afecta eso socialmente. Que en una zona X de la ciudad no haya agua, que en una zona X de la ciudad haya más contaminación por esto, por lo otro. Digo que lo he trabajado más desde ahí porque en Mérida, en Yucatán, el calor es mucho más infernal que aquí. Se nota toda la diferencia, que estáis un poquito menos calurosos. Y también es verdad que la gente está muy preocupada por los índices de contaminación que hay en nuestra ciudad. Y eso está invirtiendo también en problemas de salud. Bueno, pues, o sea, es un tema que sale constantemente. El tema que más le preocupa a la gente allá es el transporte público, la salud medioambiental y cosas así. Entonces, esa herramienta permite trabajar cualquier tema que tenga que ver con cualquier problema que nos afecte a nivel social. Y viene una herramienta que se llama la Animómetro, que es un colectivo de Ecuador, que se llama Redes, que ellos trabajan con la revisión de los estados de ánimo. Por ejemplo, para empezar a trabajar en un grupo, le preguntan a la gente cómo está hoy, cómo lo hice por la mañana y luego lo vuelven a compartir al finalizar el taller para ver cómo se va la gente. Igual hay alguien que llega cansado o triste y termina el taller es simplemente para hacer una evaluación. Yo vi esa herramienta muy interesante y la ayudé un poco a la medición de los efectos. ¿Y a mí para qué me ha servido? Para trabajar desde procesos de mediación, primero tratando de reconocernos como una comunidad de personas afectadas. A partir de ahí, determinar temas que nos puedan permitir trabajar juntos y ir resolviendo otras cuestiones. Entonces yo me planteo esta pregunta. Nunca me resulta fácil hacer las preguntas. Y tampoco lo quiero llevar a... Yo sé que aquí está Delia, está Oramis, personas que trabajan en el museo.
esta pregunta no está pensada para que critiquemos el museo, está pensada para que como personas que habitamos esta ciudad, en la que tenemos un espacio público que se puede decir que es un espacio público, esta institución, sí. Que también forma parte de nuestra vida, que aquí está, enlazada en una infraestructura muy concreta en el centro de la Habana Vieja. ¿Qué cosas me pueden afectar a mí en este museo? No estoy hablando de cosas solamente materiales, ¿no? Hablo también del entorno, lo que puede suponer para mí llegar hasta aquí, qué tanto yo participo de este museo, me pueden afectar positiva o negativamente, ¿no? Es decir, puede haber cosas que tienen que ver con nuestras condiciones laborales. Yo no digo que tengamos que entrar en temas escabrosos y puedan ser difíciles, ¿no? Pero cuando hago este ejercicio yo siempre le pido a la gente que sea honesta, que no, si no quiere hablar de temas difíciles, no se hable, porque obviamente hay ciertas cosas que a lo mejor no queremos compartir, pero sí que intentamos hacer un ejercicio de entrar un poco en lo que nos afecta. Sería interesante que lo vayan aplicando de a poco con diferentes temas, porque esto puede ayudar mucho a ir realizando la mediación, ¿no? Y ir trabajando juntos. Yo normalmente lo hago, en una ocasión lo hice durante 8 sesiones con diferentes momentos, y eso ha sido muy bonito porque nos permitió también conocernos más, tener una comunidad de personas que luego consiguieron seguir haciendo cosas entre ellos, ¿no? Pero claro, esto dependerá mucho de esto. Les voy a pensar que piensen al menos en una cosa que les afecta en relación a este espacio del museo. Vuelvo a repetir que les afecta positivo o negativamente. Es una cosa un poco amplia, yo lo sé, que no estoy concretando nada en qué, pero lo que salga. No sé, que me afecta que yo no puedo utilizar aquí el internet, que me afecta positivamente que cuando estoy por la Habana Vieja y entro al museo pues tengo un espacio donde poder sentirme bien porque puedo entrar a una sala, no tengo ni idea, ¿no? Algo. Vamos a ver qué hacemos con eso. Cuando lo escriban lo vamos a colocar en esta línea de porcentaje. El 0 es me afecta poco, ¿Qué es lo que hay que poner? lo que tú consideres que te afecta positiva, negativamente en relación a este espacio de Aquí museo. pongo una cosita. Sí, con esas. Si quieren poner más de una también se vale, porque a veces hay más. O a lo mejor desde una visión los que no estáis trabajando aquí, porque va a haber muchas diferencias entre la subjetividad de las personas que habitan en el espacio de manera cotidiana a alguien que viene de vez en cuando, ¿no? Pero puedes verlo desde otra perspectiva. O cualquiera de las dos, sí. El cariño, con donar a otros también, ¿no? Y eso a veces se ha perdido. Y esa noción de afectar a veces, de ser movido por otros, ¿no? A veces no nos damos cuenta de que también es muy positivo cuando algo me afecta, una persona que te afecta, que te mueve, ¿no? Entonces, suele pasar eso en el ejercicio. Porque también es verdad que yo la pregunta la hago, no tiene trampa encerrada, pero es verdad que estoy preguntando claramente algo que te afecte. Y algo que te afecte pues suele ser algo que me afecta mucho, algo que me provoca, ¿no? Cierta incomodidad. Pero lo que me afecta hoy no me afectaba antes. No te afectaba antes o no te afectará mañana, claro. Es muy subjetivo este ejercicio. Ahora, lo interesante es qué podemos hacer con esta subjetividad, es decir, ahora compartir e intentar ver también las demás personas desde el ejercicio de la escucha si hay algo de lo que la otra compañera compartió que también está, si eso me afecta a mí también. A lo mejor no es la misma cosa, pero encuentro esa que hablábamos de la empatía, de ponerse en el lugar de la otra, y encuentro como una conexión que me permita entender, ¿no? Entender a Oramis y a ver. Entonces a mí me gustaría escucharles si tienen ganas de compartir lo que han puesto. También es el principio de que alguien no quiera compartir que está ahí, no es obligatorio. Porque ya les digo, yo he trabajado estas cosas con cosas un poco difíciles también, y hay gente que luego yo siempre le digo que se reserve, si no lo quiere compartir.
no sé si en este caso todas las personas. Parece que son el protagonismo, pero el protagonismo, la sostenibilidad de un espacio como este lo hacen las personas trabajadoras y eso no se reconoce. Entonces no es posible que un público que entra de fuera acceda a ese objeto material, a eso que ven, si no es gracias al sostén que provoca todo ese común de personas que ponen su fuerza de trabajo a unas condiciones tan absolutamente ínfimas y difíciles, ¿no? Que al final lo que hace es que la sala se cierre. Claro, ¿cómo explicar todo eso hacia afuera? ¿Qué pasaría, que me pregunto, si el discurso de lo que... Yo no digo que el museo tenga que empezar a tener un discurso crítico, bueno, sí lo digo, abiertamente. Sé que en Cuba igual eso no es posible, obviamente. Pero cuando tú eres capaz de mostrar la situación que se vive dentro del museo y de todos muchos otros lugares que están viviendo esto, hacia afuera, para que la gente también que no entre acá lo pueda entender, cambia totalmente el discurso. ¿Eso serviría para algo? Me pregunto, yo dejo ahí la pregunta. ¿Y qué puede hacer un mediador y un proyecto de mediación para poder hablar de esas cosas? Si no se puede hacia afuera, porque está prohibido, porque es un problema, ¿cómo poder empezar hablando hacia adentro? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el afectómetro? Bueno, nos vamos hablando aquí sobre... Pero como herramienta de cierta utilidad Sí. yo era como una pequeña muestra. ¿Qué sucede? Que yo esto siempre lo utilizo, casi siempre es la primera herramienta que pongo en un trabajo más comunitario, participativo, para poder abrir estos espacios, reconocernos desde lo que nos afecta, pero también para concretar temas que nos afectan, que luego podamos trabajar con ellos. Pues aquí hay muchas posibilidades, ¿no? Ha salido toda la relación con el estado de ese espacio de transición, que lo podemos relacionar con la propia relación que habla ella del espacio público, que ya hablaba ahora de cómo llevar el museo hacia otras periferias que no pueden acceder hasta aquí, la parte más laboral que tiene que ver con cómo afecta el que las salas estén cerradas, que eso habla de unas condiciones laborales y fuertes hacia un colectivo que son los veladores, ¿no? Y cómo es tan importante esta labor, que hay personas como ella que reconocen que es una figura importantísima. Entonces tenemos varios temas. Mi propuesta es la siguiente, estamos a las 2:30, ¿no? 2:30, ¿no? 2:30, sí. Vale, tenemos un par de horitas para trabajar. Yo traigo más herramientas que les puedo compartir rápidamente en qué consisten, pero que no las vamos a poner en práctica, sino que simplemente se las paso y les explico un poco cómo funcionan, a lo mejor algunas cosas ya las conocen. Luego traigo casos prácticos de aplicación de estas herramientas desde la mediación, que a lo mejor podemos hablar de alguno, porque no vamos a hablar de todo, y la idea es que nos pongamos a trabajar en el prototipo. ¿Prefieren revisar esto o prefieren pasar las 2 horas ya trabajando en los prototipos? Revisar. Que como traigo más herramientas y unos casos de experiencias donde se han aplicado estas herramientas desde la mediación, si eso lo quieren ver o queremos pasar directamente a prototipar nuestro proyecto de mediación para el museo. Que nos va a dar tiempo a hacerlo, pero claro, si tenemos 2 horas para hacer eso, Pero se puede pasar aunque sea por la rápido, prefieren verlo. Sí, Vale. Yo siempre pregunto a llegar un momento porque también sé que es pesada recibir convención. Vale, entonces, otra idea que yo tenía hoy, pero que ahora les han dicho antes, ella nos explicó que aquí trabajan cuando vienen personas, hacen exploraciones por el espacio. Y eso me recuerda mucho a otra técnica que se utiliza mucho, sobre todo vinculada a la sociología urbana. Los arquitectos, los artistas también la utilizan mucho, porque de hecho la general lo describe como una serie de pasos ininterrumpidos a través de ambientes diversos. O sea, desde su punto de vista filosófico y artístico lo definen así, no es otra cosa que vamos a caminar los espacios que habitamos de una manera como más exploratoria, es decir, dejándonos llevar. ¿Qué es una deriva? Una deriva, mira la deriva, ¿qué significa? ¿No? Es un poco que no llevas un rumbo fijo, pues bueno, no vas de aquí a aquella calle, pero intentas ver
poner todos los sentidos y ver también qué está sucediendo. Pues, no sé, si hiciéramos un ejercicio ahora de deriva, que yo les traía esto para que se lo vieran a sus casas, que es explicado en unos pasos cómo hacer una deriva sensitiva, yo les diría, pues vamos a salir afuera para ver el entorno, por ejemplo, del portal, donde dicen que hacen sus necesidades la gente. Saldríamos y yo les pediría que utilizaran los 5 sentidos, porque una cosa es cómo vas a percibir tú, que tú lo has detectado como una afectación subjetiva, las demás personas no, pero ellas han referido, que también les parece que es un lugar, ¿no? Hemos hablado sobre eso. Ahora que salgamos todos a realmente poner el olfato, poner el gusto, porque también las cosas que huelen fuerte te entran por la boca. Animarnos a tocar la pegajosidad, usar el tacto, por ejemplo, y ver que se escucha, porque a lo mejor en la escucha también oímos otras personas hablando sobre ello, no sé, ¿qué pasa? Y yo siempre invito a las personas a hacer ese ejercicio después del afectómetro. Si bien el afectómetro nos ha permitido detectar esas subjetividades que luego hemos reconocido que también nos afectan a todas y que podemos dialogar, ¿qué pasaría si ahora vamos a derivar reconociéndolas desde el sentir pues, diferentes situaciones? Las salas cerradas, los veladores que no están, alguien, compañero que encuentra de menos, a alguien. Bueno, no viajaríamos hasta los espacios públicos de Anabel que están lejanos, pero podríamos hacer una incursión en hacer esa exploración que tú haces más interna en el espacio. Sería lo mismo, pero intentando expandir un poco también hacia afuera, hacia el entorno, para poder abrir el museo y tratar de traspasar estos muros. Y a lo mejor en el camino me voy hacia allá y me encuentro a alguien con quien me pongo a hablar. ¿Y usted sabe lo que es esto? ¿Y usted ha entrado una vez allá? ¿Y usted, no sé, a conversar, por ejemplo, sobre la relación que las personas pueden tener con este espacio, por ejemplo, con este algo? Para eso sirve la deriva. Y también para reconocer y reconocernos nosotros en esos espacios que muchas veces no son familiares o no. No es lo mismo cómo estamos ocupando este espacio hoy, desde que yo estoy acá compartiendo el taller, a como cuando tú venías de estudiante, a como cuando tú te trasladas, a tú cada día trabajando aquí, a la vez, en muchas ocasiones también haciendo cosas. Va cambiando también de una manera. Y los situacionistas suelen usar mapas, entonces llevan, mi ideal sería que saliéramos y cada quien llegara y pudiera ir haciendo un pequeño croquis de por dónde camina, por dónde ha pasado, a lo mejor dibujando algún monumento, algún objeto, algo que haya visto que, no sé si vamos a ver en el portal, a lo mejor dibujar las columnas, situar ahí algo, dibujar, escribir sensaciones que me está provocando eso. Básicamente se trata de eso la deriva. Una herramienta de mediación hiperpotente porque luego ese ejercicio, que también se puede hacer de manera colectiva, yo a veces la planteo de los dos modos. Una cosa es, derivemos individualmente o derivamos en grupo. Si derivamos en grupo, no tiene que haber una guía, no quiere decir eso que oramos, que conocen espacios nos tienen que explicar. Nosotros vamos dejándonos llevar, pero en el camino podemos conversar, ¿no? Podemos reflexionar. En este caso podríamos llevar un tema concreto, que sería ir a buscar esa afectación. En otros casos no llevas nada, simplemente te dejas llevar para ver qué surge. Y ahí, en lo que les decía de ver otra manera de salirte de tu cotidianidad, de tu propia mirada subjetiva desde lo que te afecta en tu cotidianidad, este ejercicio, si lo haces muchas veces, de llevar esa conciencia sensitiva, dejándote llevar por lugares por donde normalmente no pasarías. Imagínate que hay un lugar muy oscuro por la noche, que nunca te has atrevido a pasar por ahí. ¿Qué pasaría si un día pasas? A veces tenemos miedos, ¿no? ¿Qué pasaría si un día pasas y te encuentras con que hay unas vecinas súper amables que te invitan a traer su casa? O no lo sé, no sabes lo que te vas a encontrar. Obviamente no les estoy invitando a que se metan por cualquier lugar, pero muchas veces tenemos prejuicios y no caminamos por lugares. Lo transitamos o hablamos con personas pues porque creemos que va a haber ese conflicto. Entonces, agarrar esa deriva como parte me va a ayudar a realizar esa mediación tratando de ir observando desde tu lugar. No sé, es cuestión de ir practicando.
No sé si en tus experiencias con la exploración del museo te encuentras con esta reflexión. Sí, nosotros cuando hemos aplicado con diferentes grupos de naturaleza, es decir, con necesidades de vida especial, o con adultos, o con niños, nosotros lo que invitamos es a que caminen y a seguir a la vida, es decir, que caminen por el museo, entonces las personas se sienten porque necesitan estar acostumbrados que van a llegar a recibir una guía, es decir, a alguien que lo esté conduciendo y esto que hay que hacer ahora y esto que hay que hacer. La vida vas a ser tú mismo, ¿no? Es casi. Y entonces nosotros hablamos unas tablillas y en esas tablillas ellos van anotando qué es lo que ven. Entonces el momento interesante es cuando tú les das esa libertad. Ellos están así esperando que y ya podemos caminar, entonces exploren, caminen, entonces primero salen en grupo y después les digo, pero que siempre va a prevalecer la individualidad, porque a lo mejor alguien quiere coger hacia la izquierda, pero a lo mejor alguien le interesa, no sé, la realidad o la derecha, entonces que ahí comienza a primar ya la individualidad, para que cada quien entonces traiga después todo eso que no lo encontró, es como contarle al otro, yo vi y caminan y luego no notan y luego vienen y entonces los demás dicen, por allá yo sé qué información, no es ejemplo, en el caso de edificio, sí, pero yo encontré que hay, le digo lo del extintor porque fue algo interesante también, que hay un extintor aquí entre la tienda y entonces eso me llamó la atención, como que me llamó la atención también entrar debajo de la escalera, que es un espacio que normalmente la gente no se detiene. Entonces son cosas apuntes que comienzan a hacer descomunitarismo. Y es importante porque, claro, yo ahí pienso en el extintor es un objeto que en cualquier lugar público tiene que haber un extintor por una cuestión de prevención. Pocas personas sabrán utilizar un extintor, no lo sé, hasta que no tienes la urgencia. Pero el hecho de fijarte que alguien de fuera que viene a un museo a ver obras, porque determina que en el museo lo que se exponen son obras de arte, te fijas en un extintor, que luego lo podríamos llevar a debate de arte contemporáneo, o no, lo que tú quieras, ¿no? Pero es interesante en tanto cuanto la persona se está reconociendo en el espacio de claro, aquí tiene que haber un extintor, pues hay un incendio y a lo mejor me veo en la situación de tener que utilizar el extintor. O va a venir una persona. Claro, ahí entramos con esa cuestión de las condiciones materiales tan importantes, ¿no? de ver más allá de lo que determina que tiene que ser un museo. O sea, el museo lo hacen las personas trabajadoras, el museo lo hacen esos múltiples objetos que sirven para que este lugar esté cuidado y mínimamente sea un espacio donde la gente pueda vivir. ¿Qué pasa? Que sí que está siempre esos espacios muy encerrados en sus muros y a veces trabajan más hacia la infraestructura. Y es un poco lo que quiero también que con esta idea de la mediación tenemos que hacer. No podemos hacer solamente mediación con lo que es la academia. Bueno, esto era el ejercicio, quería hacerlo pero no lo vamos a hacer porque no da tiempo. La idea era un poco caminar por el lugar y simplemente hacerse esas preguntas. Como lo sentimos, yo siempre invito a tocar cosas, como a qué huele. Es interesante, lo hemos hecho en parques y de repente la gente, claro, ¿a qué huele el parque? En México me acuerdo del parque de los borrachitos, que se llamaba Emilio Rosado, se llamaba el parque, le llamaban los borrachitos. Y la gente de repente llegaba y es que este lugar huele a marquesitas, que este lugar huele a tacos, que este lugar... Entonces se convertía como el parque de los tacos, ¿no? Es que yo desde niño me voy a comer ahí los tacos de pastor con mi papá, y el otro igual. Entonces, esa afectación que venimos la afectómetro, a través de la deriva volvemos a conectar a través de los sentidos ya con los tacos de pastor, yo también los venía tomando de los domingos con mi papá. Entonces es como, el parque es importante como bien común, porque ese parque que a lo mejor ya está un poco gentrificado, y como decía Mercedes, ya llego al centro y yo ya no me siento de acá, ya no es propio, soy de Cuba, soy de La Habana. ¿Cómo es posible que un espacio público que debiera yo sentirme cómodo, toda esa gestión turística ha convertido esto en un espacio que me es ajeno? Y que ya a mis amigos que vienen ya no los veo acá. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Ahí hay un problema, ¿no? Es decir, a algunas personas les dará igual, pero en realidad tiene que dar igual, porque también tienes una relación afectiva con el entorno. Entonces ahí nos permite también empezar a recuperar cosas, incluso de recuerdos, olores que ya no están pero que la gente recuerda. Y para mí yo utilizo mucho esto para temas de trabajar con la memoria, y es el tema que yo trabajo en general, que tiene que ver con memoria. Me parece poco importante también ahondar ahí y crear archivos de cosas que ya
materiales que igual se han perdido que podemos recordar a través de los espacios. Y luego está trabajar con mapas. Estas son experiencias de mapeo colectivo. ¿Alguien conoce lo que son los mapeos colectivos? ¿Ha oído hablar de ello? ¿Ha tenido alguna experiencia? ¿No? De trabajar a lo mejor en torno a un mapa con otras personas para localizar lugares donde hay problemáticas sociales, o lugares que son inseguros, o espacios culturales, o nunca he trabajado con algún mapa. Yo creo que en Cuba no hay mucha cultura del mapa, ahora más con los móviles. Claro, con el móvil a lo mejor Es decir, a nivel de población no hay mucha cultura con finalidades turísticas, sí se han hecho mucho. Se han hecho mapas de centros culturales de aquí de La Habana Vieja, mapas de los estudios de la de La Habana. pero con la finalidad de que sirva para que el turista pueda Para visitarlos. el turismo final. Claro, eso se le llama mapeo turístico o mapeo de organización con fines turísticos. Pero el mapeo colectivo lo que busca es como a través de un mapa que no tiene por qué ser solo impreso, también lo puedes crear de la nada. Es decir, si ahora quisiéramos hacer un mapeo colectivo sobre el entorno donde se encuentra el museo, si no lo tenemos impreso, que lo puedes descargar generalmente, pues como dice Mercedes, hoy en día con las aplicaciones en Google Maps, no sé si aquí existe ¿cómo le llaman al ayuntamiento aquí? Donde está el centro del gobierno, pero ¿cómo le llaman ustedes? El gobierno. No sé si ellos tienen la posibilidad de ir allá a un archivo donde puedes buscar un mapa de esta zona y dibujarlo o imprimirlo. Allá en España puedes acceder al catastro y descargarte un mapa del lugar. En cualquier caso, trabajamos sobre mapas que nos permiten detectar no solamente problemáticas, sino que se puede ampliar a todo tipo de cuestiones. Yo trabajo mucho con el tema de seguir trabajando con las afectaciones, siempre parto de ahí, y ahora vamos a concretar. Vale, tenemos el mapa del entorno. Vale. ¿Dónde está la zona donde huele mal? Y la vamos marcando. Y entonces imagínense que hacemos este mapeo fuera, que sería el ideal. Y lo ponemos ahí en el parque. Y entonces empieza todo el mundo a venir, y tú vas invitando a la gente a venir, o hay gente de aquí que sea. ¿Cuál es la colonia más afectada? Y entonces ahí tú le vas preguntando a la gente. Entonces yo aquí, esto es en México, en un barrio, que está al lado de una institución que es la UNAM, que es un centro de investigación en Mérida, y este barrio atrás hay un parque muy importante, y está la Escuela de Artes, justamente ahí, como si fuera el mismo. Y todas estas casas que ven aquí eran barrio de trabajadores de clase obrera, porque ahí pasaba el ferrocarril antiguamente. Entonces ese barrio se construyó cuando se construyó el ferrocarril. Bueno, pues ahora la UNAM, junto con empresas privadas, con un terreno turístico, llevaban años con el ahí queriendo hacer un proyecto para convertir el parque en un espacio para turismo. Un parque que es totalmente un parque popular. La gente iba hasta recoger tamarindo para hacer su agua, ¿no? O sea, es un espacio común, era muy común del barrio. Si bien estaba ya un poco gentrificado, porque estaba la Escuela de Artes, la ISAI, que había tomado la antigua estación del tren, sería como las políticas de la escuela eran mucho de convivencia barrial, ¿no? O sea, sí que había como cierto ya, espacio de que ha llegado ahí, que llegaban estudiantes y tal, pero sí que había siempre la intención de que fuera algo. Sin embargo, la propuesta de las empresas y de la UNAM de montar el Museo de la Luz, pues trajo un proyecto devorador del lugar, en todos los vecinos, que ya había una asociación vecinal, empezaron a movilizarse. Y hubo una asociación de vecinos del Parque de la Plancha, que así se llama, durante años intentando frenar el proyecto. Y presentaron un proyecto, lo que hicieron fue un ejercicio de mediación, de una afectación vecinal. Este señor, que era uno de los líderes, digamos, mediadores del proyecto de toda la vida de ahí, iban a tirar sus casas en el proyecto. El proyecto eliminaba todas las casas, que son casas construidas a principios del siglo XX, donde además son casas que tienen pues, un espacio atrás con huerto, ¿no? Donde la gente podía tener su uso. Y preocupados por esta situación se juntan y cuando ven que no tienen las suficientes herramientas para hacer fuerza y presión ante una propuesta tan que viene de las empresas, de esta gestión más privada, con también todo un contrato público ahí, todo el gobierno,
deciden buscar agentes y hacen un ejercicio de mediación, agentes que les ayuden, desde profesores de la universidad que trabajan temas de urbanismo, artistas, gente muy variada que hacen juntos un proyecto que permita competir con el proyecto planteado desde ahí. Relatan ese proyecto después de años de trabajo, hacen seminarios, conferencias, salen a la calle, salen a la calle con los vecinos, charlas, involucran a la gente. Y lamentablemente, después de mucho luchar y después del proyecto hecho y tal, cambia el gobierno en Yucatán. Esto lo hicimos en el año 2019, antes de la pandemia, y lo que estábamos trabajando en este mapeo era detectar, eso lo decidió la gente, primero hicimos todo un ejercicio previo para decidir qué temas trabajar. La gente quería trabajar con los espacios seguros e inseguros del barrio para determinar si el parque era un espacio seguro para la gente. Y a partir de ahí, entender que ese proyecto que ellos estaban presentando para mantener el parque como un espacio comunitario tenía una justificación real social y evidentemente se vio que sí. Todo el mundo decía que el parque era como ese lugar de socialización, importante para ello, que había que iluminar un poco más, porque por las noches, pues bueno, dando soluciones. Lamentablemente hoy en día esa zona se ha gentrificado, ha sido después de la pandemia, se aprovechó la pandemia en todos lados, un momento vulnerable para decir, acá llegamos nosotros, cambia el gobierno, construyen un parque que ahora echa que las personas propias de la ciudad no pueden sacar fotos en ese espacio. Está lleno de policías y seguridad, es un espacio para el turista, ya las personas han sido totalmente excluidas del barrio, ese barrio pues está expulsando a la gente, porque ya es imposible comprar una casa ahí, ya está todo los canadienses, están llegando. Entonces, ese es un ejemplo absoluto de gentrificación y de privatización del espacio. Pero este mapeo fue importante, porque este mapeo pues, congregó a personas que estaban hablando de lo que estaba pasando en ese momento. Y muchos vecinos salieron de estas casas que no existen, han ubicado a la vecindad a las afueras de la ciudad. O sea, de personas que ya han vivido ahí desde principios del siglo, sus bisabuelos, o sea, es que es una historia dura, porque están cortando la memoria, la identidad, la familia, pero que fue un barrio obrero, ahora ya casi eso queda en los albores de la gente mayor que está muriendo, pues la que trabajaba en el ferrocarril, y ahora, bueno, pues está convirtiendo en un barrio de gente pudiente, que es lo que está buscando la ciudad, ¿no? Convertir la ciudad en eso. Entonces, bueno, son temas escabrosos, son temas duros. Y estos dispositivos no son ninguna ingeniería, no son dispositivos ingenieros. Trabajar con esto y poner un mapa sobre la mesa implica empezar a hablar de cosas que pasan que pueden ser difíciles. Pero también mi experiencia me ayuda a poder ahora hacer cosas juntos. A partir de estos mapeos, mucha gente joven y estudiantes hicieron trabajos y proyectos para poder hacer también proyectos para poder reivindicar y hacer visible a nivel social que el parque se tenía que... No se consiguió lo logrado, porque al final a veces puede más el poder del capital que otra cosa. Pero eso no significa que estas personas que participaron, pues toda la lucha de base que se hizo y todo es un precedente para que en otros lugares de la ciudad no suceda lo mismo y la gente se organice. Y luego, bueno, hay otras herramientas que siguen un poco la misma línea. Esto está enfocado a temas de trabajar con bienes comunes y elementos del patrimonio cultural en una zona y se colocan fotografías en una exposición en el espacio público donde la gente va respondiendo preguntas con diferentes estilos, cartomanías o dibujando con colores, si no tenemos la opción de conseguir esto, pues a lo mejor con algunas ceras o simplemente a veces hablando, depende un poco, ¿no? Pero en general lo que hacemos es, se colocan elementos que están reconocidos de manera estatal por el Estado como patrimonio, como podría ser este museo. Imagínense que hacemos este ejercicio en ese parque y colocamos elementos como el Museo Nacional, el hotel, no sé qué, elementos que ustedes consideren que son importantes en La Habana. Muchas veces van a salir muchos monumentos, muchas estructuras construidas, pero lo que se suele hacer y esto se organiza con personas también de la comunidad es que se incluyan lugares que normalmente no están reconocidos por parte de la cultura, como un bien cultural, como puede ser a veces alguna comida
a veces el mismo malecón, el mismo mar, las barcas que salen a pescar, los nadadores que salen a pescar. Entonces la gente va incluyendo, no solo a través de fotografías, sino también a través de poner en un cartel cosas que no están aquí, pero que tú incluirías, esos elementos que consideran parte de su patrimonio y parte importante de la memoria de su lugar. Y contrasta un poco con lo que está definido a nivel del Estado como bien público a conservar y patrimonial, y lo que la gente realmente considera que es patrimonio. Entonces, esto es una herramienta que hemos usado mucho, pero que ya se está replicando en muchos lugares del mundo, porque todo está como compartir esto para que otras personas lo puedan hacer en sus pueblos y ver que puede salir de ahí. Hay gente, instituciones públicas que lo han utilizado pues, para poder darle uso a un lugar que está en desuso. Una antigua estación del tren o un antiguo lugar que se está cayendo y que nadie sabe qué hacer con él, y entonces se plantea que puede ser convertido en un espacio cultural para los chavales del barrio o lo que sea. Lo que ahora viene siendo donde está patrimonio, el archivo histórico o el archivo. Hicieron proyectos en zonas de. Yo ya no recuerdo, los podría pasar, los tengo por ahí, porque es 12 años, pero fueron a estudiar allá y al volver hicieron muchas cosas y luego me mandaron aquí. Bueno, cosas muy lindas. Algunos formaban parte porque muchos trabajaban en el archivo como arquitectos y conservadores. Yo ahora les perdí la pista porque algunos también lo. Me parece como importante entrar ahí porque no veo otra manera de. Yo sé que esto puede ser un primer paso y a veces difícil y a veces según con qué temas también. Pero creo que es importante hablar de estas cosas para poder ponerle solución a otra. Lo otro es cosmética pura, ¿no? Es decir, llegar con el discurso, llegar con la promesa y no poder pasar al compromiso. Y para pasar al compromiso hay que hacer mucho trabajo previo. Entonces, bueno, todas esas herramientas que yo les muestro a veces las he utilizado en un mismo espacio con diferentes personas durante diferentes temporalidades, otras veces por separado. No tienen una secuencia. Y lo que ahora últimamente estoy trabajando mucho es con esta cosa que le he llamado el memograma, que viene de una técnica, y yo ahora me estoy dedicando a hacer esto. He tenido la gran suerte de por una circunstancia que se ha dado de que monté una exposición. Yo vengo haciendo esto desde hace más de 10 años en mis libretas. Lo hacía de manera así. Lo hacía de manera porque yo me interesaba mucho en la oralidad, la memoria y en recoger historias de vida, pero por un interés propio de ir por ahí. Entonces,